Está bien disfrutar de las actividades de carnaval, pero ¿qué pasa cuando decidimos viajar, bien sea dentro de la ciudad o fuera de nuestra ciudad, dentro del país, hacer turismo nacional o de pronto si decidimos viajar de manera internacional? Hoy está con nosotros Elio Pimentel, él es el primer teniente de los bomberos de la Universidad Central de Venezuela, para que nos hable también sobre las previsiones que debemos tomar en cuenta al momento de salir, esas recomendaciones que nos sirven de prevención al momento de viajar. Elio, buenos días, un placer saludarte, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días y gracias nuevamente por la invitación y por tocar este tema tan importante como lo es la prevención. Si te parece, me gustaría que comenzáramos hablando acerca de las medidas de seguridad con nuestro hogar al momento de viajar. Genial, fíjate que siempre hemos hablado cuando tenemos este tipo de programas de entrevistas y hablamos de prevención de la importancia de hacer gestión de riesgo. ¿Cómo vamos a hacer esa gestión de riesgo? Identificando los peligros. Y todo parte, Marjorie, de la planificación. Es decir, yo voy a viajar este martes, me voy para San Cristóbal. Eso es un caso real, no estoy inventando. Yo me voy Ok. el martes para San Cristóbal. ¿Qué hago yo? Identifico en mi casa cuáles son los focos de peligro eléctrico, de inundación, de lluvia, de gas, etcétera. Y hago o tomo medidas de control. ¿Cómo lo hago? Bueno, cierro mi llave de gas, apago mi electricidad. Si voy a dejar a mis perritos, que es el caso, bueno, está una persona que va a venir a echarle comida todos los días y estar muy pendiente. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer desde ya. Hacer prevención, identificar cuáles son los focos de peligro y prepararnos para ese viaje. ¿Sabes que recomiendan incluso reducir la temperatura de la nevera para ahorrar electricidad? Yo ni siquiera lo había pensado. Bueno, fíjate que una de las cosas que, dependiendo de la duración del viaje, pudiéramos incluso hacer la nevera. Si vamos a estar más de una semana y no tenemos nada, perdón, perecedero, es preferible que, pues, saquemos todo de nuestra nevera y la dejemos apagada, abierta, Ah, porque perfecto. eh, si vamos a estar únicamente 2, 3 días, bueno, una buena recomendación es dejar algo que no cosas que no se vayan a dañar, tener un protector del voltaje o un regulador de voltaje. Y bueno, siempre que haya algún vecino, alguien cercano que esté pendiente. De hecho, no tenemos cultura en Venezuela de tener detectores de gas, detectores de humo, y es importante, sobre todo en el caso de la nevera o de algún artefacto que vayamos a dejar conectado, detectores de humo y que suenen lo suficiente como para alertar o avisar a algún vecino. Como te digo, una de las cosas importantes es eso, contactar a un vecino, dejarle las llaves a alguien de confianza, notificar que vamos a salir, obviamente, a personas de confianza, porque bueno, también recordemos que hay un tema de seguridad física y bueno, de hecho tenemos que evitar en redes sociales o publicar, pues que digamos que desconocidos no sepan que nuestra casa va a estar vacía. Por ejemplo, al momento de viajar con niños, ¿qué debemos tomar en cuenta? Y hablemos un poco acerca de los documentos personales que debemos incluir en esa dinámica para que cuando estemos en el aeropuerto, por ejemplo, no se nos olvide la partida de nacimiento del niño. Bueno, fíjate que habíamos hablado de la planificación. Yo una de las cosas que hago dentro de la planificación, bueno, uno como ingeniero industrial o del área de seguridad, usamos mucho lo que llamamos en seguridad los checklists o listas de Correcto. verificación. Bueno, nosotros podemos hacer nuestra lista de verificación doméstica, asesorarnos con nuestro abogado, con la persona que nos pueda recomendar del consejo del niño y del adolescente. Y bueno, por supuesto, llevar, si son niños, niñas, adolescentes, su partida de nacimiento, el permiso de viaje, la cédula de identidad. En el caso de los viajes venezolanos en avión, recuerden que se exige que sea con la cédula de identidad y por supuesto, si vamos a viajar al exterior, verificar que nuestro pasaporte esté al día, el tema de visado y quizás ya no quedan tantos países, pero recordar el tema de las vacunas. Sobre todo en caso del COVID, las vacunas contra COVID. Igual, si vamos a viajar al exterior, verificar que no pidan o que pidan en tal caso la vacuna de fiebre amarilla o algo por el estilo. Independientemente de que lo pidan o no, Marjorie, una buena recomendación, no solo para niños y adolescentes, sino también para adultos, es tener al día nuestras vacunas. En especial si vamos a viajar a países donde endémicamente puedan haber algún tipo de enfermedad y que bueno, tengamos nuestro patrón de vacunas al día.
¿Cuáles son las recomendaciones tanto si vamos a viajar en auto privado como en transporte público o en avión en relación con los alimentos, el agua, las medicinas? Porque dicen, bueno, cuando un venezolano llega a un lugar se reconoce por la cantidad de cosas que lleva, pero es preferible estar prevenido, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos una ventaja que es el Internet y las redes sociales, podemos investigar y averiguar mucho. Es importante que investiguemos sobre el caso del agua, ¿no? Pero vamos a empezar a hablar del vehículo, que es una de Okay. las cosas fundamentales. Y fíjate que te he venido hablando mucho del tema de prevención y preparación. En este caso, yo no viajo a Táchira en mi vehículo, pero cuando viajo, verifico previamente, pues, una revisión por el mecánico, que se revisen todos los fluidos, por supuesto, los frenos, los cauchos, el estado de los cauchos, el aire y sobre todo el caucho de repuesto, Mario. Y muchas veces vamos para la cauchera o para la estación de servicio y le decimos, revísame ahí los cuatro cauchos. No, el de repuesto también hay que verificarlo y ver que esté el gato, que esté la llave de cruz, el triángulo de seguridad o el cono, todos esos implementos que muchas veces creemos que lo tenemos, pero eventualmente dejamos el carro por ahí y quizás alguien lo sustrajo o nosotros mismos. Entonces es importantísimo que realmente validemos eso. Incluso al sitio donde lleguemos, bueno, nuevamente verificar el aceite, el agua o el refrigerante, mejor dicho. Y no es requisito legal, obligatorio, tener un extintor, no está taxativamente en ley, pero es una excelente recomendación y es importantísimo, Marjorie. Un extintor para un vehículo ronda el precio de los $25, menos de lo que cuesta un pasaje en bus a Maracaibo o a San Cristóbal o a Cumaná. De manera que no tenemos excusa para no tener en nuestro vehículo una esfera autoextintora, un extintor, un kit o maletincito pequeño y sencillo de primeros auxilios y por supuesto planificar esa ruta. Ese planificar significa salir temprano, acostarse, dormir bien el día anterior, llevar todo lo que podamos necesitar. Por supuesto, no ingerir ningún tipo de bebidas alcohólicas o consumo de algún tipo de otras sustancias, siempre con responsabilidad. Igual en el caso del viaje en bus, en transporte público, planifiquemos, llevemos nuestra agua, llevemos un respaldo de comida, un sanduchito, una galletita, algo que nos pueda, digamos, que mantener en pie en caso de necesitarlo. Es importante, bueno, el tema de seguridad física, ¿no? Evitar estar llevando cámaras, joyas o cosas a la vista, tener respaldo de nuestros documentos, no solo llevar nuestra cédula original, podemos llevar una copia, podemos tener en alguna red social o en alguna nube con algún amigo o alguien de confianza, nuestros documentos, incluso en Telegram o en WhatsApp, cosas por el estilo, son, digamos que, las recomendaciones que mejor podemos hacer. Elio, tú que tienes tanta experiencia con el tema de los accidentes, ¿cuáles son los errores más comunes que solemos cometer? Bueno, yo creo que están a la orden del día los accidentes viales. Y es un tema, o hechos viales, o accidentes Sí. de tránsito, como los quieran llamar. Es un tema que incluso hemos tocado en este programa, que venimos de un diciembre trágico en este aspecto, y creo que es fundamental pues que tomemos conciencia. Que tomemos conciencia, aparte de, mira, ¿cuál es el apuro? Yo sé que a veces queremos correr, que la adrenalina, pero eso es para los chamos. Esa adrenalina ya como adultos, a partir de los 18 años, cuando estamos manejando, tenemos que entender que llevamos un arma, que el vehículo es un arma que podemos incluso matar a terceras personas, lesionar a nuestros seres queridos o a otros, o nosotros mismos perder la vida. El llamado siempre es la conciencia, Marjorie. Y como te digo, la conciencia parte de eso, de salir temprano, de planificar la ruta, de, mira, ¿cuál es el apuro? Vamos a disfrutar nuestras vacaciones y sabemos que al venezolano pues le gusta echarse sus traguitos, le gusta echar bonche, echar broma, pero ¿por qué no pensar en un conductor designado, en cuáles son las responsabilidades que tengo? Incluso, Marjorie, cuando llegamos al sitio a donde vamos a la playa, vamos a la montaña, vamos a primero hacer una evaluación. Llegamos y nos metemos como locos a ese río sin saber qué tan profundo es, cómo es la corriente, sin conocer la playa. Eso es Entonces, verdad. en donde lleguemos Mira, también tenemos que hacer evaluación. viviendo tantos años en Margarita, vi tantos casos lamentables con niños que los padres se quedan comiendo en el restaurante a la orilla de la playa y se descuidan. Entonces el llamado definitivamente es a la conciencia. Así mismo es. De hecho, fíjate que desde hace años hay quienes no hablan de niños perdidos, sino de Sí, padres correcto. perdidos.
precisamente porque los responsables, y por eso en radio, televisión, etcétera, hablamos de padres, madres o representantes, pero también esos responsables que deben estar muy al pendiente de sus niños. De hecho, me preguntaba sobre el caso de los niños, y no solo el tema documental, sino recordar, bueno, cuáles son los medicamentos que el niño sí puede tomar, cuáles no, qué tipo de comidas puede comer. Tenemos que tener mucha precaución cuando viajamos, tú lo decías, con el agua, con los mariscos, con este tipo de comidas que puedan representar intoxicaciones por alimentos. Mucha precaución, sobre todo, pues al principio que el organismo tiene un periodo de adaptación. De hecho, fíjate que existe, Marjorie, algo que se llama la diarrea del viajero, que es normal que uno no está acostumbrado, por decirlo de alguna manera, a los microorganismos de alguna región. Entonces es muy importante porque prestemos atención especial a la higiene de los alimentos, a la manipulación higiénica, al lavado de las manos, a, bueno, el tipo de sanitarios y baños que usamos y por supuesto en dónde estamos comiendo, ¿no? Que tenga unas condiciones de higiene básicas si es que vamos a comer en algún local en la calle. Así que los probióticos no están de más. Elio, Es gracias así. por acompañarnos y feliz viaje. Que disfrutes mucho. Gracias a ti, igual que tengas unos felices carnavales y a todos esos usuarios que nos están viendo a través de BPI TV, que tengan unos excelentes y felices carnavales. No los enlutemos. Así es, gracias. Era Elio Pimentel, primer teniente de los bomberos de la Universidad Central de Venezuela, compartiendo con ustedes estas recomendaciones interesantes, las medidas de prevención que podemos utilizar y poner en práctica antes de viajar y por supuesto durante el viaje.